Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Mil Costuras, Mil Costuritas. Hoy en este video te estaré mostrando cómo realizar este hermoso bra. Bueno, y para empezar vamos a trabajar con este patrón que se llama el Gran Bustier, que muy pronto les estaré mostrando cómo realizarlo. Y voy a marcar el radio de copa a partir del punto centro, que sería el punto de busto, hacia arriba, hacia abajo y hacia abajo por toda la pinza. Ese va a ser mi punto transversal para poder trabajar. Y a partir de este punto van a ser puntos estándar, es decir, que vamos a trabajar con lo mismo en todos los patrones. Me ubico en la sisa en costado bajo y voy a entrar 4 centímetros y este va a ser mi punto de apoyo. Ahí donde entré los 4 centímetros voy a subir 1 centímetro y lo llevo con una línea a la radio de copa subido en la parte superior. Miren, ahí en el dibujo les voy explicando. Voy a ubicar la mitad entre la línea de busto y la línea de sisa en centro doble y en este punto voy a entrar 1,5 centímetros. Este punto va a ser mi referencia para poder marcar con el radio de copa de la parte superior. Ahora, ya con esto voy a ubicarme en el punto de costado y voy a organizar mi radio de copa inferior. De esta forma garantizo de que me quede bien este proceso. Ahora voy a ubicarme en la parte inferior y voy a subir 1 centímetro y lo voy a llevar de forma diagonal hasta la pinza de centro doble. Aquí le estoy trabajando con otro color para que puedan ver mejor el resultado. Ya con esto me voy a ubicar en la pinza de centro doble, voy a entrar 0,5 al lado y lo llevo hasta el punto medio en altura de busto. Ahora, miren los 4 centímetros que he marcado, los voy a bajar hasta la altura de busto y el resto lo llevo en semicurva hasta encontrarme con el radio de copa. E igualmente hago el mismo procedimiento en el centro doble. Ahora, con este punto sí tengo que tener en cuenta que no puede sobrepasar mi radio de copa. Es decir, en este caso yo estoy trabajando con un radio de copa de 9 centímetros. Como pudieron ver, yo rediseñé porque estaba en 8 centímetros y tiene que estar en 9 centímetros. Voy a entrar 1 centímetro al lado y lado en la pinza superior. De esta forma hago un asentamiento y vamos a hacer varios asentamientos en los puntos superiores para poder realizar un mejor trabajo de copa. Voy a tomar este punto de arriba y voy a sacar la mitad e igualmente de este lado, así como se ve en pantalla. Bueno, para poder identificar bien el de la pincita de costado que vamos a trabajar, a partir de la altura de busto voy a bajar 4 centímetros y de esta forma ya marco todas mis líneas. Voy a bajar 0,5 por cada línea marcada y lo voy a llevar en pinza hasta el punto de centro, ahí donde está nuestra altura de busto. Y vean cómo nos quedó. Aquí ya tenemos la copa como tal. Simplemente nos hace falta despiezar para poder cerrar las pinzas de asentamiento. Bueno, amores, vean aquí en este espacio donde yo entré 1,5, voy a marcar la mitad de ese 1,5 que vendría siendo 7 milímetros y lo voy a llevar en pinza hasta el centro doble en la parte inferior para poder realizar un asentamiento en este punto. Ya con esto me voy a encargar de despiezar las piezas. Vean, aquí estoy haciendo otro pequeño asentamiento para que me quede un mejor ajuste en este punto. Sube 0,5 y llevo a la pinza centro doble. Ahora sí, vamos a cortar eliminando estos dos asentamientos inferiores y llevando el corte alrededor. Aquí sí les voy a mostrar todo el procedimiento de despiezar para que vean cómo cierro los asentamientos. Lo primero que voy a hacer es sacar estos 7 milímetros que llevan un asentamiento y saco mi primera pieza
que esta viene siendo con centro doble. Muy importante tener en cuenta eso. Aquí voy a marcar centro doble, que viene siendo la pieza 1, y aquí voy a marcar mis líneas de guía para poder confeccionarlo bien. Ahora voy a sacar este pedazo y voy a empezar a abrir las pinzas, siempre de tal forma de que las pueda despiezar y las lleve a mirar hacia abajo. Aquí voy a eliminar punto medio para poder cerrar. Abro la pinza de centro doble, cierro esta primera pinza, voy a ponerle cinta y de esta forma voy cerrando todos los asentamientos y voy pegando con cinta a su alrededor para poder hacer el proceso. Esta es la pieza de costado, voy a cortarla muy bien por la línea, no nos podemos mover ni un poquito. Voy a marcarla también su costado, esa pieza se corta por dos. Y sigo haciendo el proceso de el asentamiento de estas pequeñas pinzas. Es muy poquito lo que asentamos, pero la verdad nos sirve bastante para la hora de realizar el diseño. Este nos quede bien formadito y no empiece como a abrirse, que normalmente pasa cuando nos realizamos estos ajustes. Bueno, vean que aquí esta es la única parte donde siento yo que tocó rediseñar, y simplemente unimos como de punto a punto y el resto pues ya lo rediseña el diseño. Ahora, esta pinza yo la voy a cerrar, como ven, la voy a cerrar. El propósito es que la única pinza abierta que quede es la de abajo, que es donde vamos a realizar pinza y nos queda un bonito ajuste. Vuelvo y rediseño este pedacito para que las dos pinzas me queden iguales, y ya con esto se puede decir que tengo la copa. Ya de esta forma nos tiene que quedar nuestro diseño delantero. Miren muy bien los procesos, los puntos. Miren que la parte de arriba hace unión de las dos puntas, porque de esa misma forma tenemos que confeccionar. Y así nos quedarían nuestras piezas de los costados. Voy a organizar el patrón posterior y voy a calcar mi base posterior. De esta forma no la voy a calcar hasta arriba, no es necesario. Tenemos que tener en cuenta simplemente nuestra línea de sisa, nuestra línea de busto y el largo deseado. Aquí sí vamos a tener en cuenta la pinza del centro doble, porque necesitamos marcarla para poder hacer este hermoso proceso. A mí me encantó mucho realizar este diseño. Sinceramente siento que quedó muy bonito y es muy útil para las chicas que están empezando. Muy pronto les estaré subiendo el patrón del gran bustier para que lo puedan ver, lo puedan realizar y así mismo tener ustedes sus diseños. Vea, voy a ubicar la pieza de costado del delantero y con esto yo le doy la medida necesaria a mi patrón posterior para poder realizarlo de tal forma y nos quede perfecto. Vamos a obtener el gafete con que queremos trabajar. En este caso va a ser de 3 gafeticos, y lo que voy a hacer es dividir el espacio que sabemos que va a ocupar el posterior y voy a poner el gafete en toda la mitad para poder marcarlo al lado y lado, y ya de esta forma llevo como estas dos uniones tanto el centro doble como en el costado para poder realizarlo. Y de esta forma voy a alargar mis líneas de pinza, como pueden ver las emparejé en este punto, para poder hacer unión. De esta forma simplemente vamos a eliminarla. Aquí me ayudo con mi pinza centro doble con esta línea de busto, ven, es la única pareja, entonces con esta me ayudo para que me quede parejo y organizado este patrón. Vuelvo y pongo cinta por este espacio para poder trabajarlo y organizo nuevamente las líneas para que me quede más parejo el diseño. Ahora me voy a ubicar de centro frente hacia adentro y voy a entrar 3 centímetros. Esto lo voy a eliminar y ya puedo marcar libremente mi patrón para saber cuál vendría siendo su trazo, tanto costado como centro posterior y la línea guía. Ahora esto lo vamos a cortar por 2 y todas estas lineecitas las eliminamos y ahí ya tenemos nuestro patrón. Ya podemos empezar a trabajar teniendo el patrón listo.
Aquí algunas telas y les voy a mostrar, son telas que pueden trabajar. Como pueden ver, estoy trabajando aquí un encaje, un mayatez. Tengo también una tela elástica. Voy a utilizar un gafete. Voy a trabajar con tira de brasier y voy a trabajar también con sesgo elástico. Voy a empezar por las copas y yo decidí trabajar la malla y el encaje. Tenía dos tipos de encaje, uno grueso y uno más como que se veían más las moritas, y uno vamos a hacerle como un estilo de transparencia que se vea más bonito, que se vea más sensual, que eso es lo que ando buscando. Y como pueden ver, si puse demasiados alfileres, estas piecitas así pequeñas tienden a moverse mucho, entonces es importante saberle poner bastante alfiler para que nos quede más fácil la tarea. Así tenemos que seguir las puntas de nuestra copa. Y bueno, ya teniendo la copa, voy a trabajar con este pedacito de tela que siempre me costó acomodarla un chorro. Yo dije, no, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, al final ya decidí cortarla. Me tocó ponerle alfileres y me estaba costando ponerlo. Voy a hacer lo mismo con la parte del costado, pero aquí solamente voy a trabajar el encaje solito. Ve la malla T solita. Vamos a darle transparencia en este punto. Siento que me gustó mucho cómo jugué con los colores de las formas. Tanto la malla transparente como el diseño del encaje sirvieron bastante para realizar un diseño bonito y tuviera ese toque de sensualidad que le quería dar al diseño. A todas las piezas las corté dejándole 1 centímetro alrededor, e igualmente en la parte posterior pues hacemos el mismo diseño. Yo aquí estoy buscando con las telas que me quedaron para realizar un diseño más atractivo. La idea de esto y lo que me gusta a mí de trabajar con lencería es que las piezas muy chiquitas nos sirven para decorar, y por eso siempre me ha gustado guardar esos pedacitos que uno dice, no, de aquí no sale nada, no salen, porque esos pedacitos nos ayudan a decorar y a organizar mejor, y que se vea, pues que tenga ese toque diferente y que haga suyo el diseño. Miren, niñas, yo muy pocas veces utilizo tanto alfiler. Siempre digo 1 o 2 alfileres y ya, no más. Pero para este diseño sí me tocó poner demasiados alfileres. Sentía que la tela con nada se movía, con nada se pegaba. Y entonces sí me tocó optar por utilizar bastantes alfileres. Y bueno, también pues les digo eso para que también lo tengan en cuenta. Y a la hora de confeccionar pues no les vaya a costar realizar esto. Ya teniendo las piezas cortadas, vamos a empezar a confeccionar, y voy a empezar por la copa. La idea de la copa es coser primero que todo la pinza de centro, que es la que le va a dar la horma al diseño. Vean qué lindo. Ay, a mí me encantó bastante. Ustedes ven aquí ese primer triángulo que se ve en la parte superior. Cuando vamos a confeccionar el sesgo, esa es la primera parte que se va a confeccionar. Es que de pronto más adelante creo que no se ve bien, pero entonces quiero que lo tengan en cuenta ese pedacito de arriba. Voy a poner unos alfileres en todo el trazo para poder confeccionar la pinza. Esta es la única parte donde ustedes van a trabajar, ya sea con sisa o con la parte de la remalladora, para que esta puntica nos quede muy linda, no se nos vaya a ver fea. ¿Listo? Ya después de haber confeccionado nos tiene que quedar así, y la copa ya hormó con esa pinza que trabajamos tan bonita. Y bueno, tengo mis dos copas. Tengan en cuenta siempre que cuáles son sus centros dobles para que no se van a equivocar. Y ya teniendo esto, vamos a confeccionar la pieza de centro. Aquí organizo que me queden bien ubicados mis dos puntos, que no los vamos a confeccionar más. Voy a despegar mi piececita de el patrón. Siempre me ha gustado terminar las piezas, sacar las piezas del patrón cuando ya las voy a confeccionar para que no se pierdan. Ahora, simplemente ubico bien, miren, la parte de el encaje casan perfectamente, y eso es algo que tienen que tener en cuenta. Ya simplemente es como unir, dar una piecita alrededor y se pasa la costura 1 centímetro, y ese sería pues el proceso de pegar esta pieza.
nada más. Ya miren, así nos va quedando, simplemente es unir los dos puntos y pasar costura. Ya teniendo esto, voy a unir también las piezas de costado. Es el mismo procedimiento. Van a ir limpiando todos esos recursos que les quedan de hilos, porque esto a la hora de confeccionar, como estamos trabajando piecitas que se pueden pues pensar uno de que es de la misma tela y no, entonces sí vayan limpiando. Ahora vamos a confeccionar la parte de los costados y es el mismo procedimiento. La idea es que sí traten de encajar la pieza para que no tengan que estar despegando las piezas. Siempre la parte de arriba nos tiene que encajar perfectamente. Este es mi punto de apoyo para empezar a confeccionar. Y así nos queda la pieza en el centro. En la parte de abajo de las piezas nos queda como un espaciecito, lo ven ahí, que no tiene confección. Así tiene que quedar porque ese es el espacio que nos permite la unión. Bueno, voy a organizar mi posterior. Miren cómo se va viendo de bonito. Voy a organizar mi posterior en este punto. Tengan en cuenta que tenemos un derecho y un revés y que esas piezas tienen que casarles iguales. Por eso a la hora de confeccionar tienen que poner cuidado. Recuerden que estos encajes se notan, son muy notorios cuando no se ponen en el espacio donde debe. Bueno, pasamos la pieza de esta forma y pasamos una confección en línea recta y ese sería todo el proceso. Yo creo que ya la confección es más sencilla. Ya con esto solamente nos queda dar el encaje al alrededor y voy a utilizar mi tira de wrap para ponerla en este espaciecito y a la hora de confeccionarla pues nos dé una seguridad en este punto, que siempre es la parte donde empieza como a voltearse. Si ustedes quieren ponerle una varillita y lo pueden realizar. Yo la verdad no voy a utilizar ni varillas ni tampoco voy a utilizar las varillas para brasier para que queden pues así como paraditas, no. Ustedes lo pueden realizar, para eso trabajamos con un tapavarilla en este punto para poderlo realizar. Voy a pegar el primer puntico que es la tirita que les decía en medio, que la vamos a hacer con la tira de brasier para que este proceso nos quede más bonito. Y vean, solamente es como abrir la costura como si la fuera a coser otra vez y le pega la primera piecita en ese punto. Entonces paso una primera costura en ese punto y ya cuando le ha pasado esa costura lo que hace es abrir como la pieza total y volver a pasar una costura y de esta forma nos queda como si fuera una tapita para esa costura y pues tenga como más seguridad en ese punto. Ya con esto, mire cómo nos queda, hacemos el mismo procedimiento del otro lado y ya nos ha quedado, eso yo lo digo como algo de seguridad para que la pieza quede más segura en los costados. Hacemos el mismo procedimiento con el otro lado y nos tiene que quedar de esta forma también en ambos lados. La verdad, se nos está viendo muy lindo hoy. A mí me encantó mucho hacer este proyecto. Voy a organizarlo también para hacerlo con copas y con varilla. Siento que sería algo muy bonito y me gustaría hacerlo más ancho también en la parte de abajo. Esto es un proceso que se va haciendo poco a poco. Niñas, voy a ubicarme en la copa y voy a cortar como el exceso para poder poner en lo que vamos a trabajar. Aquí ustedes pueden utilizar como un tapavarillas, pero yo no tengo, entonces estoy utilizando esa tirita que le ponemos al brasier. ¿Listo? Hacemos el mismo procedimiento, damos como una costura empezando la copa así con la costura abierta, pasamos una primera costura así como si la fuera a dar con la tira de brasier y esa primera costura nos va a tapar, nos va a dar como la definición. Listo, si usted quiere lo puede hacer tanto hacia adentro como hacia afuera. Como en la parte de abajo tenemos un espacio que tenemos que rellenar, entonces yo lo voy a hacer hacia afuera. Entonces empiezo a dar la costura a todo alrededor. Se hace el proceso de ir estirando un poquito, muy mínimo. La idea es que la pieza nos quede muy precisa y no vaya a empezar como a abrirse, que no es la idea, no es lo que queremos. Entonces simplemente vas a pasar
la costura estirando un poquitico. Ya después de que pasamos la primera costura, vamos a sentar esto y nos tiene que quedar como de esta forma, como que ya terminado nos queda así. Miren cómo se ve de bonita. Este mismo procedimiento lo hago en la otra copa y ya con esto tendríamos cerrada 2 costuras y miren tan bonita. Ahí donde les digo, ahí le meten la varilla. Si van a meter la varilla tienen que hacerlo en este punto antes de seguir con el resto del sesgo. Voy a trabajar con este sesguito y la idea es empezar en la primera parte del frente, el primer triangulito. Primero cojo el sesgo, le doy unas puntaditas para poder empezar a trabajar y lo hago con la copa en centro doble, pasando por la manguita del medio y llegando a la otra copa. Este es el primer punto para trabajarlo. Es muy importante hacerlo de esta forma para que nos quede pues como más prolijo el diseño. Ya después de haber realizado este punto, ahora sí, vean, yo corto así como en diagonal. Ya tengo este espacio, ahora voy a empezar con la otra parte. Empiezo desde la copa hasta donde termina el diseño total, vean. Copa y me voy hasta el posterior. Aquí también el mismo procedimiento, vamos estirando un poquito para que la pieza no empiece como a abrirse, sino que se vea más recto, se vea más bonito. Y mire cómo se ve de bello este punto. Hago lo mismo al otro lado, trato de coger bien mis piezas, que no se vayan a empezar a abrir, porque pasa de que se abren la pieza. El sesgo esté agarrando bien la tela para que no en un proceso de que te lo pongas, pues este se salga. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Corto aquí, miren cómo se ve de bonito. A mí me encantó mucho hacer este diseño. Ahora, ya solamente nos queda en la parte inferior y hago el mismo procedimiento. Organizo el sesgo, empiezo a estirar un poquitico y empiezo a pasarlo por toda la parte de abajo. Miren que yo lo estoy trabajando en mi máquina plana, estoy trabajando en una costura recta, estoy estirando un poquito, estoy trabajando con una aguja punta bola número 14 y este no me va a reventar las costuras. Ella sí jala a estirar cuando hace su proceso, entonces evita de que la costura se reviente. Por eso tenemos que estirar un poquito, darle manualidad a la máquina para que esta nos dé el movimiento que necesitamos. Miren que estirar un poquito no permite de para nada las piezas empiecen como a abrirse y quedarse dando como surcidos, no. Mire cómo nos queda de planita y nos queda de bonita el diseño. ¿Qué nos hace falta? Vamos a pegar la parte de las tiras y nos haría falta también pegar el gafete en la parte posterior. Y vean, el proceso es muy sencillo, simplemente organizamos. Aquí me estaba costando organizar este gafete, no sé por qué, pero sí que me estaba dando. Estaba pensando en hacerlo con una pinza, pero al último dije, no, aquí podemos. Y verdad, lo organicé, pasé una costura plana, remate en la parte superior e inferior y ya con esto pues ya hacemos el mismo procedimiento en el otro lado, teniendo en cuenta de que las piezas sí nos van a casar, no va a ser que la van a poner todas dos para el mismo lado, entonces eso sí ténganlo en cuenta. Bueno, ya después de que organicé y miré que sí me estaba dando el gafete, pasé una costura rematando tanto en la parte superior como inferior y voy organizando para que no se me salga la tirita, porque me estaba pasando mucho de que se salía la tira y no me daba de organizarlo en ese punto. Pero bueno, ya se pudo. Miren tan bonito que se ve. Vamos a organizar la parte de las tiras superiores y la idea es que en ese pedacito de tira que nos queda ahí, vamos a meter la tira del brasier y organizarlo. Me queda así, ya dobladito. Entonces ahí le paso como una presillita.
tratando de que vaya con el apoyo de las costuras que trae ya la tira que cosimos, y corto el exceso. Este procedimiento lo hago como en ambos lados y me tiene que quedar de esta forma. Al otro lado estaba como un poquito preocupada porque me hizo falta. Dije, ¿será que lo corté muy pequeñito? Pero no, me ayudó bastante. No fue tan difícil el proceso de realizarlo, de organizarlo. Y ya paso nuevamente una costura a ambos lados. La idea es aquí hacerle como un buen remate para que no se nos vaya a soltar el diseño, y cortamos el exceso. ¿Qué nos hace falta? Organizar la parte posterior, y lo que vamos a hacer es como tipo unos gafeticos, no, unos pasadores aquí. Voy a trabajar 2 argollas y 2 tensores, y ya le paso una costura a este tensorcito aquí para que nos quede de esta forma, y ya poder pasar el tensor por la tira. Lo pasamos por esta argolla y lo pasamos por detrás del tensor, y ya simplemente le pasamos pues como una costurita ahí en ese punto. Ya después de haberle pasado una costura, le rematamos varias veces para que no se nos vaya a soltar, como formando una presilla, y ya con eso nos queda la tira y el tensor. Este mismo procedimiento lo hago al otro lado y ya nos queda así de bonito nuestro proyecto. Espero que lo realices y me muestres los resultados. Me gustó mucho, el diseño se ve muy prolijo, muy lindo, y no hubo necesidad de utilizar más complejas para poder realizar este diseño. Como pueden ver, traje una puntada recta y con eso hice todo el diseño de el brasier, y nos quedó muy lindo y muy prolijo para la venta. Espero que les haya gustado el diseño y nos vemos en una próxima.